Muy bien, people. Vamos a seguir con lo que estábamos hablando, que tenía que ver con el presente simple. En este caso vamos a ver la forma interrogativa. Nosotros habíamos visto en el presente simple, voy a agarrar de nuevo la hoja de la afirmativa, que la afirmativa decía que empezaba con el sujeto, luego el verbo en infinitivo, al que sí mi sujeto es he, she o it, le voy a agregar una S, por ejemplo, play va a pasar a plays. ¿Sí? Eso decía mi fórmula, sujeto más verbo con S si el sujeto es he, she o it, y luego el resto de la oración. ¿Qué pasa? En la interrogativa yo tengo una fórmula diferente y acá es donde aparecen unas palabras en inglés que se llaman auxiliares. ¿Por qué se llaman auxiliares? Auxiliaries, porque vienen a auxiliar la función que yo tengo cuando tengo un tiempo verbal compuesto, como sería el presente continuo, en el que yo tengo el verbo to be más el verbo con ing. Entonces, ¿yo qué hacía en el presente continuo? Acá lo tengo. En el presente continuo tengo acá la afirmativa, la negativa, y acá tenemos la interrogativa. ¿Yo qué hacía? Metía el verbo to be adelante, ¿se acuerdan? Cambiaba la posición, no me quedaba sujeto, verbo to be, verbo con ing. El verbo to be pasaba adelante y yo así sabía que era una interrogativa. Por eso en inglés se usa solo el signo de interrogación al final, porque nunca una afirmativa o una negativa va a empezar con un verbo. Bueno, en este caso, en el presente simple, yo no tengo un verbo para meter adelante. Entonces van a inventar una palabra que es un verbo, en realidad es el verbo do. Van a inventar esta palabra para ponerla adelante, para que ahí me venga a auxiliar, por eso se llama auxiliary, la función que antes le daba el verbo to be, por ejemplo, ¿no? En otras construcciones la tienen otras. Entonces, cuando yo quiero hacer una oración interrogativa en el presente simple, lo que voy a hacer es poner adelante estos auxiliares. El auxiliar en realidad es do, pero al auxiliar yo le voy a agregar es, ¿se acuerdan lo que hacíamos con el verbo? Lo mismo. Cuando sea he, she o it mi sujeto, yo en vez de usar do voy a usar does, que es el do con es. Entonces, la fórmula de la interrogativa que va a decir que primero yo voy a poner el auxiliar, do o does, de acuerdo al sujeto que tenga, luego el sujeto y luego el verbo en infinitivo. En este caso, ya no le agrego una S al verbo como hacía en la afirmativa, porque la S, si se la tenía que agregar porque mi sujeto era he, she o it, ya se la agregué acá, se la agregué al auxiliar. Entonces el verbo ya ni peladito, digo yo, ya ni me preocupa. Lo que me preocupa es si voy a usar do o does. Entonces, una oración interrogativa me va a quedar primero con do o does, que son los auxiliaries, luego con el sujeto, luego con el verbo en infinitivo y el resto de la oración más el signo de pregunta. Y acá yo les puse, ojo, where order. ¿Por qué les puse esto? Porque acá me cambió el orden. Yo no empiezo con un sujeto, empiezo con el auxiliar. Y eso es algo nuevo, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Do you play football, Ben? Auxiliar, do. Sujeto, you. Verbo en infinitivo, play. Resto de la oración, fútbol, signo de pregunta. Do you play football? ¿Jugás al fútbol? Yes, I do. O no, I don't. Y acá meto en la negativa. Do en negativo es do not. ¿Ven? Se los acerco. Do not, abreviados don't. Entonces, do you play football? Yes, I do. Or no, I don't. Does Paul listen to the radio? Yes, he does, o no, he doesn't. ¿Por qué does? Porque Paul es como si fuera he. Y yo dije que para he, she o it voy a usar en vez de do, does. Así como en vez de play, usaba plays. Entonces, el verbo, recuerden que siempre va sin S, porque la S se la puse al auxiliar esta vez. Entonces, repito, la fórmula de una interrogativa utilizada en el tiempo presente simple va a ser do o does primero, que son los auxiliares, luego el sujeto, luego el verbo en infinitivo y luego el resto de la oración. Y eso más o menos sería todo de la interrogativa. Entonces vamos a aprovechar y lo vamos a decir en inglés, ¿sí? The interrogative form in the present simple tense use auxiliaries. The auxiliaries are do or does according to the subject. If the subject is I, you, we, or they, I am going to use do. If the subject is he, she, or it, I am going to use does. So, my formula, the structure, the grammar of an interrogative form is the following. First of all, do or does, then the subject, then the verb in infinitive, and then the rest of the sentence. For example, do you play football? Yes, I do, or no, I don't.
Does Paul listen to the radio? Yes, he does. No, he doesn't. Check that listen and play are the verbs in the infinitive. The es or the es is going to be in the auxiliary this time. So that's all. Espero que lo hayan entendido, espero que chequen la forma afirmativa y también en el próximo video viene la forma negativa.